señores periodistas, buenos días a todos los presentes. Esta rueda de prensa tiene por objeto informar a la comunidad en general sobre una decisión que se tomó ayer por la sección quinta del Consejo de Estado, es decir, por la sala electoral, de manera unánime y en la que se resolvió un tema relacionado con la elección para el Senado de la República de la señora Aída Merlano Rebolledo. La sala encontró demostrado que existió una organización liderada o dirigida por la señora Aída Merlano Rebolledo que tenía como propósito principal afectar la libertad de los electores, principalmente en la ciudad de Barranquilla, a través del ofrecimiento y efectiva entrega de sumas de dinero a cambio de su voto por ella al Senado de la República. Se explicó en esa providencia, que como lo dije no tiene salvamentos ni aclaraciones de voto, que al haberse falseado el voto de varios de los electores por parte de la señora Aída Merlano Rebolledo, a través de su estructura organizada, liderada por ella misma, se afectó su pureza y la libertad de los votantes, por lo que es claro para la sala que se han desconocido los artículos 40 numeral primero y 258 de la Constitución Política, que consagran el derecho a elegir y ser elegido y a que el voto sea libre y secreto, además de todos los principios democráticos de orden constitucional que rigen la materia electoral. Es importante resaltar que con este fallo se sienta jurisprudencia en el sentido de precisar, que es lo más importante de esta decisión y la razón por la cual los hemos convocado, es realmente en criterio de la sala y de la sección que yo presido, un avance muy importante. Es importante entonces entender que se precisa que las prácticas corruptas adelantadas directa o indirectamente por candidatos a cargos de elección popular o con su anuencia, que afecten la pureza y libertad del voto de los electores independientemente de su cantidad, constituyen una causal de nulidad electoral independiente y diferente a la de violencia consagrada en el numeral primero del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto con ella se desconocen los postulados y principios democráticos que deben regir el Estado Social de Derecho como el colombiano. Concretamente desconoce, como ya lo hemos dicho, el artículo 40 numeral primero y el 258 de la Constitución Política, normas de orden superior en que este tipo de actos deben fundarse. Entonces, como lo he informado, la sección quinta toma una decisión en la que claramente se establece que el hecho de organizar o comprar votos en una elección tendientes a buscar ser elegido, con el conocimiento naturalmente del candidato, con su anuencia, independientemente de la cantidad que se demuestre en que se han comprado esos votos por la práctica corrupta que desconoce las normas superiores, generan entonces la nulidad de la elección. En el caso de la señora Aída Merlano Rebolledo, la sala, después de revisar las pruebas que se obtuvieron en este proceso, que fueron debidamente controvertidas por las partes, encontró que efectivamente hubo una organización tendiente a esa compra, que constituye una actividad corrupta, que definitivamente afecta a la democracia de nuestro país. Entonces, considera la sala que establecida la compra, aunque sea de un voto, y de ahí en adelante los que sean, eso genera la nulidad de la elección. Esa es la importancia de esta decisión. Muy bien, ¿alguna pregunta? Sí, magistrado, ya vienen ahora elecciones para alcalde, para gobernadores. ¿Cuál es ese mensaje? ¿Cuál es, digamos, la campaña que se va a lanzar desde las diferentes instituciones o entidades del Estado para evitar precisamente esa compra de votos? Sí, la importancia de la decisión judicial como tal, y es lo que hacemos los jueces, es interpretar la ley para aplicarla, la Constitución y la ley. La importancia de esta decisión, que aparece en este momento como muy, que salta a la vista, pues es que cualquier práctica corrupta tendiente a comprar votos, a afectar la libertad que tienen las personas para decidir su voto por quien realmente consideren debe ser elegido, cualquier práctica en ese sentido, y concretamente práctica de votos, llevan a la nulidad de la misma. Ese es el mensaje que se quiere enviar. Hasta el momento, y es una causal de tipo subjetivo, entonces necesariamente tiene que estar demostrada la conducta del candidato, en el sentido de que conocía de la situación o que la permitió. Eso es lo importante.
Hasta el momento se había dicho que genera, porque así lo establece el artículo 275 del Código de Procedimientos Administrativos de lo Contencioso Administrativo en el numeral primero, que los actos de violencia generan nulidad de la elección, pero eso es considerado como una causal objetiva. ¿Qué quiere eso decir? Que había que mirar la cantidad de votos que se habían conseguido con violencia y, por tanto, mirar si eso afectaba o no la elección. La importancia de esta decisión es que no importa la cantidad de votos, lo que importa es que si el candidato directa o indirectamente o con su anuencia participa en la compra de votos, y eso obviamente se demuestra en el proceso, porque los jueces actuamos conforme lo que aparece en el expediente, pues acarreará la nulidad de la elección. Pues claro, el mensaje que quiere mandar el Consejo de Estado es ese. Las elecciones tienen que hacerse de manera transparente. Y digamos, o sea, un solo voto, uno solo. Si se demuestra que se estableció una compra de un voto con la anuencia del candidato, efectivamente eso es corrupción, independientemente de que sea uno o miles. Esa es la importancia de la decisión, porque corrupción es corrupción, no hay medio corrupción. Entonces es lo que el mensaje que quiere mandar la sección quinta y el Consejo de Estado. Magistrado, esa compra de votos no debería ser también no solamente causal de una nulidad electoral, sino eventualmente de una pérdida de investidura. Claro que puede ser causal de pérdida de investidura porque se mira que la persona que vaya a ocupar el cargo en el Congreso debe ser una persona que tenga la dignidad para hacerlo, y la corrupción necesariamente está en contravía de la dignidad para ocupar un cargo en el Congreso. Sin embargo, hay que precisar que son procesos diferentes. Este proceso donde se decreta la nulidad se revisa la legalidad objetiva del acto, si el acto es legal o no es legal. No es un tema sancionatorio. Aquí no se mira la intencionalidad que se tuvo, si es que lo hizo por X o Y razones, si tenía una causal de justificación. Nada de eso se mira. Este proceso es exclusivamente electoral, no es sancionatorio, no es penal. ¿Listo? Magistrado, de todas maneras, se evidencia que en la región del Atlántico, especialmente en Barranquilla, es una práctica bastante común y lo ha evidenciado inclusive con el fallo de una empresa detrás de esa compra de votos. ¿Se va a, no sé, a compulsar copias para que se investigue la parte penal? En este proceso se tuvo en cuenta que hay un proceso penal en la Corte Suprema de Justicia, proceso penal independiente de este proceso, y las pruebas que estaban en ese proceso penal se han tenido en cuenta, trasladadas a este proceso con las debidas garantías procesales, y por supuesto ya está adelantándose esa acción penal, que tiene una incidencia y unas consecuencias diferentes a la de este proceso. Insisto, este no es un proceso sancionatorio, es un proceso de legalidad. Pero se advierte de cara a las próximas elecciones que ustedes están muy atentos a ese tipo de... Por supuesto, esa es la idea. Claro, los jueces no actuamos oficiosamente, y menos la jurisdicción de lo contencioso. Necesitamos demandas, necesitamos que las personas denuncien ese tipo de cosas y se presten o nos den la colaboración a través de los procesos con las pruebas del caso, porque los jueces sin pruebas no podemos fallar. El juez actúa necesariamente con lo que tiene en el expediente. Eso explica por qué muchas veces la opinión pública conoce o cree conocer de muchas cosas y el juez tiene que fallar de una forma diferente, porque el juez falla con lo que tiene en el expediente, en el proceso, conforme lo que le solicitan las partes o hasta donde le permite su competencia. Magistrado, ¿nos puede explicar frente a otro tema cómo es la personería o qué pasó con la personería del nuevo liberalismo? Sí, ese es un tema del que yo no fui ponente. Fue ponente la doctora Lucía Janet Bermúdez, presidente del Consejo de Estado. No tuvo ningún salvamento de voto. Era una solicitud que se hacía para que se anulara un acto en el que no se reconoció la personería al nuevo liberalismo. Más o menos los argumentos que se tuvieron por parte de la demandante es que a grupos como las FARC o a la UP ya se les había restablecido por este Consejo de Estado la personería jurídica. Entonces, con base en eso y el proceso de paz se buscaba que se reconociera. Sin embargo, el Consejo de Estado entendió, y la sección quinta, en fallo también sin ningún tipo de salvamento ni aclaración de voto, que no se daban las circunstancias para ese reconocimiento de la personería. Además, porque esta personería se le quitó al nuevo liberalismo en su momento porque ellos desistieron de la misma.
el representante legal de la época desistió de la personería del Partido Nuevo Liberalismo y en este momento no hay una condición de tipo legal que permita el reconocimiento de la misma. Eso es lo que acontece. Ellos, me refiero a la familia de Luis Carlos Galán, van a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Hay alguna posición frente a esta? No, nosotros actuamos conforme a nuestras competencias. Ellos, por supuesto, tienen los derechos que le da en las convenciones internacionales y las leyes en Colombia. Entonces, perfectamente pueden acudir a los mecanismos que consideren del caso. Pero aquí ya termina la situación en el Consejo de Estado, o ellos pueden... ¿O hay otro Desde el punto de vista del proceso ordinario de nulidad, aquí termina. Podría existir eventualmente una posibilidad, un recurso extraordinario de revisión que está dado por unas causales muy específicas. Pero esa es una posibilidad que tienen que mirar las partes si consideran el caso. Pero el proceso ordinario como tal ha terminado. Es un proceso de única instancia, no tiene recursos.